Cuando el reloj de la cocina marca medianoche y el resto de la casa parece haber quedado suspendido en el mismo latido, hay voces que buscan quien las escuche. Historias de medianoche. Descubre el misterio detrás de lo paranormal. Bienvenidos, soy Uriel, y hoy traigo 4 relatos que la comunidad me envió. 4 encuentros con lo que resiste a la explicación y persiste en los rincones más cotidianos de la vida. La azotea de una casa de abuelos, un turno de hospital, una habitación cerrada durante la pandemia, y un pequeño pueblo donde los muñecos siguen volviendo. Si eres sensible a temas inquietantes, quizá quieras apagar las luces antes de seguir. Pero si te intriga el misterio, acompáñame. Aquí no vengo a juzgar, solo a escuchar y a compartir voces que piden ser atendidas. El primer relato me lo envió Gabriela. Ella dice que lo vivió entre Monterrey y Ciudad de México, en la casa antigua de sus abuelos, una de esas casas con azotea donde las horas de atardecer se doblan en sombra y calor. Gabriela estudiaba medicina, trabajaba con horarios que no perdonan, y aquel día decidió aprovechar que su abuela le había dejado la lavadora para poner unas sábanas y tender en la azotea al caer la tarde. Me escribió con la mano todavía temblando. No lo cuento en voz alta a mucha gente, porque no sé cómo explicarlo sin parecer loca. Gabriela recuerda el sonido del agua al fregar, el roce de la cuerda en las pinzas, el olor a detergente y a colonia vieja que siempre quedaba en la ropa de la abuela. La azotea estaba a la sombra de unas tejas y tenía una vista recortada del vecindario, antenas, un árbol seco, el ruido distante de tráfico. Dijo que era casi rutina. Ese día, sin embargo, mientras doblaba una sábana escuchó su nombre. Al principio fue un susurro, tan lejano que lo atribuyó al viento colándose entre las rendijas. «Gabriela», llamó la voz, como si alguien repitiera desde la esquina más escondida de la casa. Ella bajó la vista y sonrió para sí misma. «¿Abuela?», preguntó sin pensar. Su abuela, que estaba dentro lavando platos, le respondió con el típico gruñido de quien no escucha bien. Pero la voz volvió a llamarla, más clara ahora, y con un matiz de burla. No dijo su nombre con cariño, sonó diferente, como si quisiera probar que ella contestaría. Cuando lo hizo, recuerda haber sentido un hormigueo que empezó en la nuca y se le fue extendiendo por la piel. Su abuela le alcanzó la mano por la ventana, y con la voz de quien ha visto cosas toda la vida, le dijo: «Nunca contestes si así te llaman. No respondas». Fue una advertencia que Gabriela guardó allí, un consejo sencillo que sonaba a superstición, hasta que lo ignoró. Al caer la noche, después de cenar, Gabriela pensó en ese susurro otra vez. Creyó que era el cansancio hablando, la mente de una estudiante agobiada. Aquella madrugada se despertó en su cuarto con la sensación de una presencia que la observaba desde el techo. No había nadie. No había rastro de haber abierto la puerta o de haber salido, pero las agujas del reloj marcaban la hora de la tarde anterior. Cuando salió a la sala, su familia respondió con alivio y confusión. «Estábamos buscándote, pensábamos que habías salido». Para ellos, Gabriela había desaparecido por más de un día. La habían buscado entre familiares y vecinos, habían hecho llamadas, y la noticia había corrido hasta que la encontraron durmiendo en su cama, como si nada hubiera pasado. Ella contaba la falta de memoria, la sensación de haber perdido un bloque de tiempo, la ropa sin lavar aún en la azotea. «Me dormí y desperté un día y medio después», me dijo en su mensaje. «No sé si fue sueño o otra cosa. Sé que escuché mi nombre y respondí». Lo que más le pesa, me confiesa, no es la ausencia de explicación sino la culpa. La sensación de haber abierto una puerta que debería haberse quedado cerrada. Si mi abuela no me hubiera dicho que no contestara, quizá no habría pasado. Me escribió. Y al mismo tiempo siente un privilegio raro. Algo así como haber tenido la experiencia íntima de lo inexplicable. No pide que le crean. Pide que escuchen. Y que entiendan que muchas veces lo que queda no es miedo puro sino una mezcla de vergüenza y fascinación, de querer saber y, al mismo tiempo, temer saber.
Gabriela todavía evita la azotea cuando oscurece. Cuando le pregunto si contaría su historia en voz alta en una reunión, me dice que ya lo ha hecho, pero siempre con cuidado, con la misma frase de su abuela como cierre: nunca contestes. Si este tipo de historias te intrigan y quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete y únete a la comunidad. Aquí respetamos cada experiencia y la compartimos con cautela. La segunda historia llega de Celi. Ella trabajaba como enfermera en un hospital público en San Salvador en 1991, en la época en que los turnos de noche parecían eternos y las emergencias se amontonaban como papeles en un mostrador. Su relato es otro tipo de cotidianidad convertida en escenario de lo imposible. La sala de radiografías, una paciente anciana con sandalias altas que espera en silencio, las luces fluorescentes que parpadean y el zumbido metálico de los equipos. Celi me dijo: esa noche no se me olvidará nunca. Estaba de guardia con otras compañeras, eran las 3 de la mañana. La anciana fue traída porque se quejaba de un dolor intenso, nada fuera de lo común en el hospital. Parecía frágil, vestía ropa sencilla y caminaba con dificultad por los pasillos. Lo que llamó la atención, más que su presencia, fue un silencio pesado que la acompañaba. Cuando pasaba por la sala, la radiación de su respiración parecía absorber el ruido. En medio de los movimientos habituales del turno, ocurrió algo que ninguna de las enfermeras supo cómo clasificar. Mientras una de las doctoras intentaba estabilizar a la paciente para tomar una radiografía, emergió un sonido. No fue un gemido humano normal. Fue un gruñido profundo, con una frecuencia que parecía provenir de una garganta que no le pertenecía. Las enfermeras intentaron acercarse, pero el sonido pareció abrir un abismo entre ellas y la anciana. Celi recuerda el gesto de las manos de la paciente, la piel retratada, las venas marcadas, y una postura que no correspondía con una persona capaz de emitir aquel ruido. Fue entonces cuando vieron algo que nadie quiso creer a primera vista. La anciana, que hasta entonces estaba sentada, empezó a inclinar el torso en ángulos imposibles, como si una fuerza ajena doblara su cuerpo contra la lógica de los huesos. Los ojos se le volvieron totalmente blancos, sin la mínima respuesta. Y la boca. Eso lo dice Celi con una palabra que parece temblar cuando la pronuncia. La boca se abrió, pero no como una boca habitual. Tenía una cavidad que parecía galaxia, un hueco que emitía el mismo sonido gutural. Era como si hay algo dentro que respirara con otro ritmo, me contó. Las compañeras gritaron, algunas corrieron. Una de ellas se dejó caer contra la pared. La palidez en la cara delató un terror que no era de película, era real. Lo curioso, y lo que dejó un sabor amargo en el equipo, fue que el médico de guardia no vio nada. Él examinó a la anciana como cualquier otro paciente. Buscó signos clínicos, revisó los monitores, y no encontró la contorsión ni la otra boca. Para el doctor, la paciente estuvo quieta y dolorida, como cualquier anciana con malestar. La anciana fue trasladada, y falleció días después por complicaciones que en la historia clínica quedaron registradas como causas naturales. Para Celi y sus compañeras, sin embargo, la memoria de esa noche no se borró. El ruido, la postura imposible, la boca hueca quedaron grabados en sus sueños y rutinas. Años después, Celi confiesa que muchas veces se levanta en mitad de la noche, imagina de nuevo esa escena y siente que le tiemblan las manos. Varias enfermeras del turno se cambiaron de servicio. Otras hablaron entre ellas y decidieron callar por vergüenza, por miedo a parecer inestables. Algunas recurrieron a medicación para conciliar el sueño. Otras simplemente aprendieron a no comentar el tema. El hospital es un lugar de vida y de muerte, me dijo, pero esa vez vi una línea que no supe cómo llamar. Ella insiste en que no busca que lo tomen como verdad absoluta. Es su recuerdo, y altera la manera en que mira a los pacientes de edad avanzada, con una mezcla de compasión y una alerta silenciosa, como si lo habitual pudiera transformarse en otra cosa en un segundo. El tercer relato es íntimo y confiesa culpa.
Se lo conoce como la historia de Bárbara, aunque en el audio me pidió que usara solo la inicial, B. Habla desde el aislamiento de la pandemia, desde el encierro que convirtió muchos hogares en escenarios de ansiedad. En ese momento, con la vida reducida a pantallas y ritmos irregulares, mucha gente buscó compañía en formas hechas de palabras, alguien con quien conversar, imaginar, compartir el silencio. Para Bárbara, esa compañía empezó como un juego que se volvió demasiado real. Ella era adolescente cuando la soledad la encontró. Vivía con su familia y, como muchos, se sintió arrastrada a límites desconocidos. Fue algo tonto al principio, me dijo. Empezó a inventar una voz con la que hablar antes de dormir, un nombre que pronunciaría para ahuyentar el silencio. Las primeras semanas fue consuelo, se le hacía más fácil dormir. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Lo que era un recurso para enfrentar la angustia se convirtió en un interlocutor que respondía. Las lámparas de la casa se apagaban de golpe, se oían pasos que nadie podía explicar, y objetos pequeños aparecían en lugares distintos. Bárbara reconoce que fue su propia acción la que abrió la puerta. Lo llamé en voz alta una vez y esa noche escuché algo contestarme. Dijo. No quiso repetir el nombre que pronunciaba. Lo describió como ese nombre que se usa con confianza y luego pesa. Al principio tuvo miedo. Fue a contarle a su familia y le dijeron que era estrés, que era imaginación, pero la presencia empezó a hacerse visible en reflejos. Un ángulo de la ventana devolvía una sombra que no pertenecía a nadie de la casa. Una noche la encontró en la esquina del espejo, observándola mientras se cepillaba. Otra vez apareció como un rasguño en la mesa, una marca fresca en la madera que nadie explicó. Con el pasar de los meses la situación escaló. Golpes en las noches, objetos caídos, ruidos insistentes que parecían buscar provocarla. Bárbara admite que sintió culpa en cada uno de esos episodios. La culpa de haber llamado a algo que no debería haber llamado. Intentó pedir ayuda, pero la respuesta familiar fue mezclar comprensión con incredulidad. Para proteger a los suyos decidió no contar todo y esconder los peores episodios. 5 años después, la presencia seguía. No era constante en forma visible, pero se manifestaba en pequeñas intrusiones que recordaban constantemente que algo había sido convocado. Lo que me impactó de su relato fue la honestidad. No niega su parte de responsabilidad, y al mismo tiempo, no reduce la experiencia a una metedura de pata adolescente. Me enseñó a no jugar con las soledades, escribió en su mensaje. A diferencia de Gabriela, que siente el peso de haber contestado, Bárbara vive con una culpabilidad más antigua, un conocimiento de que algunas acciones pueden dejar huellas que no se borran con el paso del tiempo. No pide rituales ni soluciones. Advierte a quienes escuchan que no hagan de la soledad un experimento sin pensar en las consecuencias. El cuarto y último relato viene de un pueblo en Risaralda, Colombia, y me lo contó Ramón, o Beta como le llaman en su familia. Este relato se desliza por la tradición popular. Los muñecos de Año Viejo, las fiestas del pueblo, los perfumes de pólvora y panela. Todo lo que rodea a una comunidad donde la memoria se comparte con historias que pasan de padres a hijos. La historia que cuenta Ramón es heredada de su padre, una voz rural que conocía las creencias y temores de la gente del campo. En ese pueblo, cada año la gente hace muñecos para quemar en la noche vieja, figuras de trapo que representan el año que termina, a las que se les coloca ropa vieja, alguna foto, y a veces un mensaje. Es una tradición de despedida que, para Ramón, siempre tuvo un aire de ritual lúdico. Pero en la historia de su padre hubo un muñeco que se negó a morir. Don Fausto era un hombre del pueblo, trabajador, conocido por todos. Un año su muñeco apareció en la orilla del río después de haber sido quemado. Alguien dijo que el fuego no había consumido todo y que las cenizas se llevaron el resto. El muñeco, sin embargo, volvió varias veces. Aparecía sobre un muro, bajo una mata, o frente a la casa de su propietario, como si alguien lo pusiera ahí en la oscuridad.
La gente comenzó a inquietarse. No era lo normal que los muñecos regresaran. Al principio pensaron que eran travesuras de jóvenes, luego que era un animal que los arrastraba, hasta que una noche hallaron algo que cambió el rumor por temor. Al abrir uno de esos muñecos encontraron restos mínimos y junto a ellos, un frasco con tierra, una foto doblada y un papel con letras invertidas. Ramón no traduce lo que dice el papel. Solo cuenta que las letras estaban al revés como si la intención fuera ocultar o invertir algo. La esposa de don Fausto comenzó a enfermar sin causa clara, y semanas después, falleció de manera inesperada. El vínculo entre la aparición recurrente del muñeco y la tragedia quedó en la memoria popular como algo que no se debía nombrar abiertamente. Después de unos meses la mujer apareció en la plaza del pueblo. La encontraron muerta. Dicen que después de haber estado con una mujer del pueblo llamada Lola, una forastera que apareció y que luego desapareció. Con su muerte, cesaron los muñecos que volvían. Ramón narra la historia con la cadencia de quien ha escuchado el cuento en reuniones familiares, cuando los mayores se animan a relatar cosas que no dirían a un niño. Hay en su voz el respeto por la tradición y el miedo a desafiar lo que la gente cree que ocurrió. No afirma que lo sucedido fuera obra de brujería, pero reconoce la conexión entre objetos, intenciones y consecuencias en la vida del pueblo. Al final de su relato, Ramón confiesa que su padre siempre cerraba la historia con la misma frase: no es el muñeco, es lo que le pones dentro. Una advertencia sobre gestos que uno cree inocuos y que pueden tener efectos que se escapan de la comprensión. Para el pueblo fue una lección. Para Ramón quedó la pregunta sobre cómo las prácticas culturales se mezclan con miedos reales y con la posibilidad de que algunas puertas se dejan abiertas sin querer. Si uno mira estos 4 relatos juntos, hay un patrón que se repite como una costura: la voz, el nombre, los objetos. En la azotea, una voz que llama y un nombre que se pronuncia. En el hospital, una presencia que se manifiesta con un sonido que no pertenece a la anatomía humana. En la casa de Bárbara, un interlocutor que responde a un nombre inventado. Y en el pueblo, muñecos que vuelven con objetos dentro. Son entradas, formas, en que lo inexplicable hace pie en lo cotidiano. No pretendo dar una explicación definitiva. No tengo la verdad científica ni una fórmula para cerrar lo abierto. Presento testimonios. Les doy voz a quienes me la enviaron, con su temor y su dignidad. Lo que sí percibo en común es la vulnerabilidad humana. Soledad, enfermedad, tradiciones compartidas, la necesidad de comunicación. Son estados que, cuando se combinan con ciertos gestos, contestar una voz, dejar objetos, dar forma a una presencia, parecen crear condiciones en las que algo extraño puede asomarse. Tras escuchar a Gabriela, a Celi, a Bárbara y a Ramón, hay también una apuesta ética. Respetar, no trivializar. Todas estas personas describen consecuencias que van más allá del susto momentáneo. Pérdida de tiempo y memoria, insomnio y medicación. Culpa que perdura, silencio social que estigmatiza. El terror no termina con el episodio. Deja huellas. Por eso es importante escuchar sin sensacionalismos. Reconocer el dolor y entender que para muchos estos son asuntos íntimos que afectan su vida diaria. Si te quedas con una pregunta, que sea esta: ¿qué puertas mantienes abiertas en tu vida sin saberlo? No hablo solo de rituales ni de nombres que no deben pronunciarse. Hablo de conversaciones que dejamos sin cerrar, de silencios que alimentamos, de la soledad que a veces invitamos a entrar sin pensar en las consecuencias. Hay una responsabilidad en atender lo que llamamos, en mirar lo que nos mira. A quienes han enviado sus relatos, gracias por confiar. A quienes escuchan, si esta narración ha resonado contigo, si tienes una experiencia que quieres compartir, o una voz que también fue llamada y contestó, deja tu testimonio en los comentarios, o envía un mensaje de voz. Aquí recibimos las historias con cuidado y las contamos con respeto.
No prometemos explicaciones, ni soluciones mágicas, ni consejos para replicar nada. Solo abrimos un espacio para que se compartan vivencias que, de otra forma, quedarían guardadas en secreto. Cierro con una invitación y una advertencia. Comparte esta historia con alguien que valore estas voces. No lo hagas para asustar, sino para escuchar. Y cuando la medianoche vuelva a marcar su hora, recuerda las palabras de quienes hablaron hoy. En la oscuridad, algunas voces solo buscan ser escuchadas, otras, en cambio, se aprovechan de quien las atiende. Ten cuidado con lo que contestas, con los lugares a los que entras y con los nombres que pronuncias. No porque yo diga que sean malas, sino porque cada testimonio muestra que a veces lo inexplicable se instala donde menos lo esperamos. Estas historias son anónimas o cedidas por la comunidad. Sus autores respetaron el deseo de mantener nombres o detalles ciertos en reserva. Si te han impactado, suscríbete al canal para recibir más relatos como este, y considera enviar el tuyo si quieres que lo escuchemos con respeto. Gracias por acompañarme en esta medianoche. Nos escuchamos en el próximo episodio.